¿Qué tal, chicos de cuarto semestre? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un agradable día. Y bueno, el día de hoy también tenemos un reto, un desafío que aprender. El día de hoy vamos a ver el tema de situaciones que involucran, fenómenos que involucran variación periódica. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de iniciar la unidad 4, que tiene que ver con el estudio de funciones trigonométricas. Y una función trigonométrica no es otra cosa que una variación periódica. Les traigo el siguiente planteamiento. Dice así: la siguiente función se usa con frecuencia para simular la variación en la temperatura. Se refiere a la temperatura del día, en el ambiente, y está determinada por este modelo. F de t es la función principal, es igual a 23 más 7 por seno. Aquí ya vemos la parte trigonométrica de pi sobre 12, este término ya lo hemos manejado, no es otra cosa que una medida en radianes, de t menos 6, aquí está la otra variable, t, y nos aclara que t va a estar siendo evaluada en los rangos de 0 a 24. Vamos a ver por qué es de 0 a 24, donde f, la principal función, nos da la temperatura en grados Celsius a t horas. T es el tiempo en horas, después de la medianoche de cierto día. ¿Ok? Entonces, de entrada vemos que tenemos la temperatura en función del tiempo en horas. Determina la gráfica de la función. Vamos a iniciar con ese primer inciso, determinando la gráfica de la función. Ahora, para ello, quiero llevarlos primero a entender un poco el comportamiento gráfico de una función periódica. Aquí tenemos este círculo unitario. Ya de hecho, la semana pasada vimos cómo se generan los ángulos. Y ahora quiero tocar el asunto de que conforme vayamos variando este radio, conforme este radio se vaya moviendo, la función seno va a ir creciendo, como podemos ver, y conforme los ángulos se vayan elevando y viajando por los 4 cuadrantes, vean cómo este valor de este lado del triángulo es lo que representa seno. ¿Por qué? Porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si la hipotenusa vale 1, como lo vemos aquí, todo lo que valga este segmento dividido entre 1 va a ser lo mismo. Pues prácticamente la variación depende del tamaño de este lado. Entonces, eso es seno. Conforme lo vamos variando, veamos cómo la gráfica de una función senoidal se va construyendo. ¿Sale? Sabemos que en el eje cartesiano este eje es positivo, por eso la primera curva, la primera cresta va a ser positiva. Cuando nos dirigimos al tercer cuadrante donde los dos valores son negativos, vean ahí cómo la curva va a ser negativa. ¿Vale? Seguimos moviendo el valor de seno y si completamos una vuelta, es decir, un ciclo, vemos que regresamos al valor original donde empezó en 0. Esto, muchachos, es una onda senoidal o una función senoidal. Así se comporta. Primero un valor positivo, alcanza su máximo valor, un pico, regresa a 0. En pi serían que, ya lo vimos la semana pasada, en 180 grados. Y finalmente termina en 2 veces pi, o 360 grados, nuevamente en 0. ¿Vale? Una vez que hemos comprendido entonces cómo es el comportamiento de una función senoidal, vamos a trazar la gráfica que representaría el problema de nuestro planteamiento. Y para eso también les traigo GeoGebra. Ok, vamos entonces a introducir la función en esta entrada.
Recuérdenme, por favor, era f, pero nosotros en lugar de f vamos a meter y igual a 23, empieza a aparecer valores en la gráfica, más 7 que multiplicaba a seno, pero esta no es multiplicación, este es x7 por, ahora sí, la función seno, y dentro de la función seno teníamos los valores de pi entre 12 que multiplicaba a la otra variable que era t menos 6, pero en este caso vamos a poner x menos 6. Vean que fue muy fácil introducir con estos botones, estos iconos, toda la función, tal cual como la vimos en el video. Muy bien. Podemos ir ajustando la gráfica conforme vayamos requiriendo, necesitando, pero ahí está nuestra función. Vean que tiene el comportamiento senoidal y es periódico. Una vez teniendo la gráfica, ya podemos contestar a las preguntas. ¿Cuál es la temperatura a las 8 de la mañana y a las 12 de la mañana? Muy bien, visualicemos nuestra gráfica. A las 8 de la mañana se alcanza una temperatura mayor a 26. Si queremos ser exactos, tenemos el recurso de poner un punto en la gráfica. Ahí está. A las 8 de la mañana se alcanza una temperatura de 26.5 grados. A las 12, es el valor más alto, es el pico. Ahí no es necesario poner un punto, pero lo vamos a hacer. ¿Okay? A las 12 del día se alcanza la máxima temperatura de 30 grados. Hemos contestado el inciso B. Vamos con el inciso C. ¿A qué hora la temperatura es de 23 grados? Muy bien. Vamos a nuestra gráfica. 23 grados. 23 grados. Igual vamos a hacer uso de un punto. 23 grados. Queda exactamente a la mitad. Podemos ir manipulando. Ahí está. A las 6 horas se alcanza la temperatura de 23 grados. Pero como se trata de una función periódica, no nada más es cuando se va elevando la temperatura, también cuando la temperatura desciende se alcanza ese valor. Así que también vamos a ver qué otro valor, ¿vale? Conforme va aumentando el día, también se alcanza la misma temperatura. A las 18 horas, ¿sale? A las 18 horas también se alcanza la misma temperatura de 23 grados. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las temperaturas máxima y mínima y a qué hora se alcanzan? Bueno, ya habíamos visualizado que la máxima se alcanza a las 12 horas, es decir, a mediodía. Y las mínimas, y las podemos visualizar, vamos a recurrir a un punto también. A las 0 horas se encuentra la mínima, ¿vale? Y transcurrido otras 24 horas, es lógico, también pasado las 24 horas se alcanza una temperatura de 16 grados. La temperatura mínima es de 16, ¿vale? Conforme aumenta el día, va aumentando máximo a 30 grados. Y otra vez vuelve a regresar a la temperatura de 16 grados centígrados. Muy bien, regresamos ahora a la última pregunta. Determina el dominio, el rango y el periodo de la función. ¿Ok? Vamos a ver. Si vemos el comportamiento hacia menos infinito, vamos a ver que la función existe desde menos infinito. Podríamos estar recorriendo los valores negativos a la izquierda y la función existe. Recuerden que dominio es en dónde existe la función sobre el eje X. Y si hacemos lo mismo hacia la derecha, la función existe. Entonces el dominio es desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Vamos con el rango. El rango es el análisis en el eje Y. Les pregunto, ¿existe función en esta zona de la gráfica? No. ¿Existe función en esta zona de la gráfica? No. ¿De dónde a dónde en el eje Y existe la función? Ya vimos que el valor inferior es 16 y nunca va a pasar de 16. Vean.
por eso es periódica. Nunca va a pasar de 16. ¿Okay? Y el valor máximo es de 30. Entonces, el intervalo para el rango sería de 16 en Y hasta 30 en Y. Eso sería el rango. Y por último, nos preguntan por el periodo. El periodo es el intervalo sobre el eje X, intervalo sobre los valores horizontales, en donde se puede cumplir un ciclo, es decir, donde se da una vuelta completa. ¿Vale? Entonces vemos que inicia en 16 en 0, alcanza su máximo valor y vuelve a regresar al mismo valor inicial, ¿en dónde? En 24. Así que el periodo va de 0 a 24. Y es lógico, ya habíamos adelantado que t se iba a estar moviendo entre los valores de 0 a 24. Ese es el periodo de una función senoidal. Claro, en este caso va de 0 a 24, pero en cualquier función trigonométrica puede variar ese periodo. No importa de dónde a dónde llegue, lo importante es que vamos a mencionar desde donde inicia hasta donde termina. Eso sería el periodo. Bueno, chicos, lo logramos. Como ven, la ayuda de GeoGebra es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a la hora de resolver problemas, porque a partir de que yo grafique la gráfica, válgase la redundancia, podemos extraer la información para contestar todos los planteamientos. En la plataforma te voy a dejar mucho más ejercicios y solo vas a tener que introducir la función correctamente y a través de la gráfica, analizándola y así como lo hicimos el día de hoy, analizando y extrayendo los datos, vas a poder contestar a todos los planteamientos. Chicos, me dio mucho gusto volveros a ver. Nos vemos pronto. Cuídense.